programa de hoy, el Papa Francisco celebró el Domingo de Ramos, exhortó a no perder la esperanza en los momentos más difíciles. Católicos de diferentes partes del mundo llenan los templos en el Domingo de Ramos. Participar en familia y en comunidad, los oficios de Semana Santa es uno de los 5 buenos consejos que un sacerdote comparte para vivir bien la Semana Santa. También el ritmo de vida, lectura espiritual y oración, consejos del Papa Benedicto XVI para llevar la Semana Santa. Más en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Desde Argentina, el Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro, favorito del Papa Francisco, estrena una camiseta en honor al Santo Padre. Bueno, Natalie, ahora sí es Semana Santa. Así es, Eddie, con el corazón encendido de empezar la semana más importante para todos los cristianos y lo hacemos desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias contándoles que el Papa Francisco retomó actividades este fin de semana. Fue luego de salir de alta del hospital en donde fue tratado por un caso de bronquitis. El Santo Padre llegó en papamóvil al obelisco para presidir la misa de Domingo de Ramos. La celebración fue precedida por la procesión de las palmas alrededor de la Plaza San Pedro. Con este acto se recordó el ingreso de Jesús a Jerusalén. Luego de la ceremonia en la que se bendijo las palmas, la procesión de obispos y sacerdotes junto con el Santo Padre se dirigieron al atrio de la Basílica Vaticana para la Santa Misa. Escuchemos al Papa Francisco en su meditación en torno a las palabras de Jesús en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En la hora más trágica, Jesús experimenta el abandono de parte de Dios. Nunca antes había llamado al Padre con el nombre genérico de Dios, nunca. Padre, para transmitirnos la fuerza de aquel acontecimiento, el Evangelio indica la frase también en arameo. Es la única entre las pronunciadas por Jesús en la cruz que nos llega en la lengua original. El verbo en la Biblia, el verbo abandonar, es fuerte. Aparece en momentos de extremo dolor, en amores fracasados, negados, traicionados, en hijos rechazados y abortados, en situaciones de repudio, viudez, orfandad, en matrimonios agotados, en exclusiones que privan de vínculos sociales, en la opresión de la injusticia y la soledad de la enfermedad. Cada uno, escuchando el abandono de Jesús, se diga, que cada uno de nosotros se diga, por mí. Este abandono fue el precio que pagó por mí. Católicos de diferentes partes del mundo llenaron los templos en el Domingo de Ramos. Le mostramos con video de Associated Press. Jerusalén. Los peregrinos recuerdan cómo hace más de 2000 años Jesús fue recibido en este mismo lugar con palmas de olivo y alabanzas, días antes de su pasión. También participaron de la procesión en el Monte de los Olivos, tradicional del Domingo de Ramos. Hubo Santa Misa en el Santo Sepulcro y en la Basílica de la Natividad del Señor. Una tradición de casi 300 años conocida como Palmeros de Chacao inicia la Semana Santa en Venezuela. Un grupo de feligreses sube a la montaña Guaraira, Repano y cosecha hojas de palma para bendecirlas en el rito del Domingo de Ramos. El Domingo de Ramos, los hondureños salieron en procesión con la imagen de Jesús sobre el pollino, recordando su llegada a Jerusalén. Las misas estuvieron a tope en las principales ciudades del país. Luego de la bendición de las palmas, los ecuatorianos marcharon en procesión por las calles de la capital, Quito, antes de la Santa Misa de Domingo de Ramos. En la Basílica Menor de San Francisco, los fieles de Bolivia, con palmas en mano, celebraron el Domingo de Ramos. En las calles representaron la llegada de Jesús a Jerusalén. En las principales ciudades de España, miles de católicos salieron a las calles en la procesión de la Borriquita, una antigua procesión con la imagen de Jesús entrando en Jerusalén sobre una borriquita. Acompañaron miembros de la cofradía con vestimentas tradicionales.
En la ciudad de L'Aquila celebraron la Santa Misa del Domingo de Ramos en la Basílica de Santa María di Collemayo. En la ciudad de Chennai, al este de India, los católicos así participaron de la procesión del Domingo de Ramos. Al finalizar, celebraron la Santa Misa en este país, donde los católicos no son mayoría. En Filipinas, salió la procesión de Domingo de Ramos luego de 3 años de restricción por la pandemia. Luego la Santa Misa. Filipinas es el único país de Asia de mayoría católica. En Beirut, capital del Líbano, al finalizar la Santa Misa, los fieles católicos salieron a las calles, palmas en mano, para la procesión del Domingo de Ramos. También en Harare, capital de Zimbabue, fieles católicos celebraron la misa de Domingo de Ramos. Luego salieron a las calles en procesión. En Costa de Marfil, los católicos pidieron en la Santa Misa de Domingo de Ramos por la mejoría económica de su país y dieron gracias a Dios por la recuperación del Papa Francisco. En Nigeria, uno de los países donde la fe católica es perseguida, los fieles también salieron a las calles en la procesión del Domingo de Ramos. En Nicaragua, los católicos volcaron su fe a pesar de los obstáculos de la dictadura de Daniel Ortega. Sin embargo, en la devoción de Domingo de Ramos se observó un contraste que ahora le mostraremos. Oh, Jesús, danos consuelo en este valle de dolor. En los jardines de la Catedral de Managua, los feligreses siguen a su obispo, Cardenal Leopoldo Brenes, en el Domingo de Ramos. La procesión no pudo realizarse en la calle por la prohibición de los ritos por parte de la dictadura de Daniel Ortega. Que esté María la nación. Al noreste de Managua, en la Catedral de Matagalpa, diócesis del obispo Rolando Álvarez, en prisión, condenado por traición a la patria en juicio irregular, la policía vigilaba desde fuera los ritos de Domingo de Ramos. En redes sociales, un feligrés matagalpino denunció el asedio. No hubo procesión desde el Colegio San Luis, que queda enfrente de la catedral, no hay. Pero resulta que estamos siendo acompañados por la policía sandinista. Y no permitieron que hubiese procesión, hoy Domingo de Ramos. Y entonces, como vemos ahí se encuentran. En años anteriores, la procesión de Domingo de Ramos cruzaba la ciudad. Esta vez, la policía ni siquiera permitió un pequeño tramo desde el templo hasta un colegio. ¿Cómo inició Argentina la Semana Santa? Esto y más nos cuenta nuestro corresponsal Matías Bosca. En Buenos Aires, desde la Catedral Metropolitana, ubicada en el microcentro porteño, comenzamos informando que el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Cardenal Mario Aurelio Poli, celebró la Misa de Ramos. El arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Mario Aurelio Poli, presidirá las principales celebraciones de Semana Santa en la Catedral Metropolitana, que comenzó el Domingo de Ramos, 2 de abril, con la bendición de los ramos, la procesión y la misa solemne. Una multitud se hizo presente en la celebración de domingo, agradeciendo y pidiendo en estos tiempos difíciles para el pueblo argentino. En su homilía, el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Poli, manifestó que en esta Semana Santa Jesús esté en nuestros barrios, que ingrese en nuestras casas y en cada uno de nuestros corazones, que nos haga capaces de amarnos como Él nos amó. Además, el prelado agregó que la paz es madre del amor y donde ella ocupa su lugar de privilegio, todo se ordena para el bien común.
Así comenzamos la Semana Santa, con un signo de paz. Nosotros necesitamos de la paz de Dios. La necesitamos para nuestra Argentina, para nuestro Buenos Aires, para nuestras familias, especialmente para nuestro corazón. Bueno, los hijos de Dios tenemos que trabajar por la paz. Que este día nos renueve con su Santo Espíritu de amor y de consuelo el deseo de la paz, de trabajar por ella, ¿no? Entre otra información, el Club de Fútbol San Lorenzo de Almagro, del que es simpatizante el Papa Francisco, estrenó una camiseta en honor al Santo Padre. Están los protagonistas. El Club de Fútbol Argentino San Lorenzo de Almagro, del que es simpatizante y socio el Papa Francisco, estrenó una camiseta con un diseño especial con motivo del 10º aniversario del Pontífice. En su debut en la Copa Argentina, San Lorenzo lució una camiseta blanca que en el pecho lleva un pequeño logo con el rostro del Papa Francisco y la leyenda 10 años Papa Francisco 2013-2023. Cabe destacar que es la segunda vez que los de Boedo lucen el rostro de Francisco en su indumentaria. Por su parte, en la capilla Padre Lorenzo Massa se realizó una misa de acción de gracias celebrada por el arzobispo de Buenos Aires y primado de la República Argentina, Cardenal Mario Poli, a quien se le entregó el carnet de socio honorario de la institución azulgrana. San Lorenzo de Almagro fue fue fundado por un padre salesiano, y esa herencia, esa relación fuerte que tenemos con la comunidad, con la iglesia, con la fe, con el evangelio, hacen que el Papa Francisco sea el socio más representativo que tenemos, y por ese motivo, dentro de los homenajes que se hicieron en el mes de marzo, el equipo lució un parche alusivo en la camiseta para el partido que se disputó por Copa Argentina. Le queremos decir al Papa Francisco, en nombre de todo el pueblo sanlorencista, que lo esperamos, que deseamos profundamente y de todo corazón que pueda volver a dar misa en la verdadera Tierra Santa, que es como él nombró a la capilla Lorenzo Massa, que se encuentra en la ciudad deportiva. En Buenos Aires, Matías Boca, EWTN Noticias. Para vivir bien la Semana Santa, el padre Rodrigo Fernández, religioso y sacerdote del Instituto del Verbo Encarnado, nos da 5 consejos para profundizar sobre la pasión y muerte de Jesús. Aquí los tiene. 1. Meditar la Semana Santa. Es el momento más importante de la historia universal y de la historia de la salvación, porque es la pasión, muerte y resurrección de Dios hecho hombre, y todo esto por ti, por cada uno de nosotros, ¿no? Una cosa bien práctica en este punto es buscar en Google Semana Santa EWTN. Está muy bueno, lo busqué. Tiene un resumen excelente, EWTN, sobre cada día de la Semana Santa y qué se conmemora. Y también podrían leer algún libro de la Pasión, como por ejemplo el del Padre Luis de la Palma, un jesuita, muy bueno. O también las meditaciones sobre la Pasión de San Alfonso María de Ligorio. 2. Tener espíritu de oración. La mejor manera de acompañar a Cristo es devolverle lo que Él ha hecho por nosotros, ¿no? O sea, tener sus mismos sentimientos y que eso genere un deseo de yo también quiero morir por ti, Señor. Y esto hay que pedirlo en la oración, pues, ¿no? Entonces le preguntamos también en la oración, ¿qué quieres que yo haga por ti, Señor? ¿Qué quieres que haga por ti? Puede ser que alguno descubra, por ejemplo, su vocación al matrimonio o su vocación a la vida consagrada, ¿no? Entonces le aconsejo, si es que saben cómo hacerlo, si es que están familiarizados, hacer Lectio Divina con Juan 19, por ejemplo, con toda la pasión de Cristo, ¿no? Así parte por parte. Y algo así un poco más práctico con esto es, pueden ver La Pasión de Mel Gibson, la película, ¿no? Porque eso nos hace ya sentirla de otra manera, ¿no? Es algo bien sensible, pero ayuda. 3. Vivir intensamente la liturgia. La liturgia en esta semana es impresionante, tiene un montón de cosas, mucha riqueza, muchas oraciones. Entonces, aprovechar cada uno de los ritos, de las procesiones, de los cantos. Acá una cosa práctica también es buscar otra vez en Google, información. Pueden poner Liturgia Papal Semana Santa. Liturgia Papal es un sitio súper bueno de liturgia, bien católico.
en donde hay bastantes archivos que son los rituales que usamos nosotros los sacerdotes para hacer las celebraciones. Entonces pueden bajarse ahí, si buscan esto, Liturgia Papal Semana Santa, el ritual, el misal correspondiente a la semana, y pueden leerlo y vivir cada una de esas oraciones. Incluso podrían llevarlo impreso a las celebraciones y seguirlo desde ahí. Estaría muy bueno eso. 4. Participar en familia y comunidad. ¿No? Separar tu agenda, entonces ya quedar con tu familia, con tu grupo de amigos, en ir a participar de tu parroquia, porque tú estás, cada uno de nosotros, ¿no? Insertado en la iglesia, en una parroquia, que tiene un pastor, y ahí Dios derrama gracias especiales. Por eso, una cosa hermosa es acercarse a la parroquia, ¿no? Vivirlo ahí. Y incluso, tal vez, hablar con el párroco antes para decirle, padre, yo quiero ayudarlo, ¿en qué puedo ayudarlo en esta Semana Santa? 5. Alegrarse en la vigilia pascual. Si has vivido bien lo anterior, si has entendido bien, si te has puesto en el corazón de Cristo en cada uno de los días previos a la vigilia pascual, que es el sábado de la noche, entonces has participado también de su dolor, de su tristeza, ¿no? De la soledad de María, de todo esto que también eran humanos, ¿no? Entonces tenían miedo, como Cristo en Getsemaní, o este deseo de evitar la cruz, pero después, no, yo quiero hacer la voluntad del Padre. Bueno, todo esto, si has vivido bien esto, en la vigilia pascual, en la resurrección de Cristo, te vas a alegrar sí o sí. Vamos a una pausa y al volver, cambiar el ritmo de vida, lectura espiritual y oración. Consejos del Papa Benedicto XVI para llevar la Semana Santa. Más en nuestro especial Benedicto, Amor y Verdad. Hoy se recuerda a Santa María de Egipto, la primera mujer que se retiró al desierto para llevar una vida de oración y penitencia. Le contamos más. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. En su homilía de 2010 sobre el inicio de la Semana Santa, el Papa Benedicto XVI invitó a meditar los acontecimientos centrales de nuestra redención, núcleo de la fe católica. El Santo Padre dejó varias reflexiones que hoy analizaremos en el especial Benedicto, Amor y Verdad. Estamos conectados desde España con Monseñor Alberto González, quien fue oficial para la Congregación de los Obispos en Roma y nombrado por Benedicto XVI como capellán de su santidad en 2011. Monseñor, es un gusto tenerlo siempre con nosotros. ¿Cuál es el significado de la Semana Santa para Benedicto XVI? Usted ha hecho un apunte muy interesante. Efectivamente, él aprovechó la audiencia general del 31 de marzo del año 2010 para hacer una presentación general muy catequética, muy sencilla, muy pedagógica, como él siempre hablaba. Y entonces nos ayudó mucho aquella audiencia a reflexionar sobre el sentido de las celebraciones, más que de toda la Semana Santa, del Triduo Sacro. El jueves decía que tiene lugar una significativa celebración eucarística. La misa siempre es misa y siempre es el banquete del cenáculo anticipativo del sacrificio del Calvario renovado incruentamente en nuestros altares. Pero el Jueves Santo es muy significativo, aparte de que hay otra celebración, que es la bendición de los óleos y el crisma, en la llamada por eso misa crismal, donde los sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales con su obispo. Y después, por la tarde, la institución, como hemos dicho, de la Eucaristía y del propio sacerdocio, que tiene ese gesto expresivo tan solemne, al mismo tiempo tan humilde, del lavatorio de los pies, reproduciendo lo que hizo Jesús, dando señas de su humildad suma con los 12 apóstoles, y después la procesión solemne eucarística de la reserva en el monumento. Y en esa vela, esa hora de vigilia, de adoración en el monumento, en el sagrario, el Papa dijo una frase preciosa. Ante la Eucaristía, los fieles contemplan a Jesús en la hora de su soledad y rezan para que terminen
todas las soledades del mundo, me ha servido de aliciente y me llama la atención para orar esa noche del Jueves Santo. Y el viernes, decía el Papa, hacemos memoria de la pasión y muerte del Señor Jesús, que quiso ofrecer su vida en sacrificio por la remisión de los pecados de la humanidad, eligiendo con este fin la muerte más cruel y humillante, la crucifixión. Después, el Sábado Santo se caracteriza por un gran silencio, dice el Papa en esa audiencia del 31 de marzo de 2010. Las iglesias están desnudas el Sábado Santo. Se nos invita a la oración, la reflexión, la conversión, a través también del sacramento de la reconciliación, muy importante en Semana Santa o al final de la Cuaresma, una buena confesión. Y por fin concluyó esa noche, durante la solemne vigilia pascual, madre de todas las vigilias, ese silencio de luto se rompe con el canto del Aleluya, que anuncia la resurrección de Cristo y proclama la victoria de la luz sobre las tinieblas. ¿Qué consejos de Benedicto XVI podemos seguir para vivir intensamente esta fecha? Al final pienso que en todos los tiempos litúrgicos, en todas las enseñanzas de Benedicto XVI, siempre todo se reducía a una idea fuerza, la primacía de Dios. Entonces esto se pone de manifiesto más que nunca en Semana Santa, porque en Semana Santa como que todo se oscurece también en el Calvario y solo queda la cruz, la entrega, el amor. Entonces el consejo es ese, mirar a Cristo, insertarse, como hemos dicho, en su misterio. Ya a nivel práctico el consejo es la caridad con el prójimo, una buena confesión, repito, el ayuno, pero sobre todo la oración, la interiorización y el asumir que no podemos, como le gustaba repetir al Papa según la regla de San Benito, no podemos anteponer nada al amor de Cristo, porque Él no ha antepuesto nada al amor del Padre y de sus hermanos los hombres hasta entregar su vida. Entonces creo que el consejo de Benedicto XVI se puede resumir en lo único que dijo al morir, él que había escrito y predicado tanto: Jesús, te quiero. Creo que esa es la línea de vivencia verdaderamente cristiana en Semana Santa. Así es, Monseñor, y hermosas reflexiones las que usted nos ha hecho también en el marco de Benedicto XVI, ¿no? Con sus palabras y con las homilías que él mismo había realizado. Monseñor Alberto González, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y mi deseo muy sincero de una Semana Santa verdaderamente santa. Hoy se recuerda a Santa María de Egipto, la primera mujer que se retiró al desierto para llevar una vida de oración y penitencia. Desde Venezuela nos cuentan más sobre la santa Víctor Monasterios, pasionista de la diócesis de Petare. Santa María de Egipto, los pocos datos que tenemos, es una mujer del siglo V de nuestra era. Se puede decir que fue una mujer anacoreta que vivió en el desierto durante 40 años, entregada al ayuno, al sacrificio, a la oración. Pero antes de eso deberíamos preguntarnos por qué esta mujer toma la decisión de apartarse, de hacerse anacoreta en su vida. Y resulta y acontece que la historia de María de Egipto es un poco complicada. Las biografías nos dicen que era una mujer que amaba la libertad y por eso se escapó de su casa con 12 años para vivir una vida entregada a los placeres del mundo. Pero entonces nos damos cuenta de que no era libertad lo que amaba María de Egipto, sino una clase de libertinaje, vivir la vida cómodamente. Y entonces en este vivir la vida cómodamente se entregó a toda clase de placeres, tanto sexuales como del cuerpo. Vivió una vida disoluta, nos diría el profeta Amós. Y en este vivir una vida disoluta se encuentra con una peregrinación que marcha hacia Tierra Santa. En esta peregrinación ella toma la decisión de unirse, pero no con un fin religioso, sino más bien como un fin de turismo.
Con la llegada de María a Jerusalén y cuando trata de entrar al lugar santo, que es el Santo Sepulcro, se da cuenta que una fuerza sobrenatural le impide la entrada a este lugar. Y se empieza a preguntar el por qué no puede entrar a aquel sitio. Y lo intenta durante 3 veces sin ningún resultado. Estando ahí en medio de su frustración por no poder ingresar a este lugar privilegiado del cristianismo, se encuentra con una imagen de la Theotokos, de la Madre de Dios, y le ruega, le implora de que si le deja entrar a aquel lugar de bendiciones, ella optará por una vida apartada, una vida de oración, una vida de sacrificio. Y la Virgen parece que escuchó sus ruegos porque en el 4º intento logró ingresar a aquel lugar sagrado donde el cuerpo del Señor reposó. Por tanto, la invitación a través de la vida de María de Egipto es que asumamos a través de una reflexión aquello que nos está haciendo daño y que nos está apartando de Dios, para que incluso nuestra vida podamos amarla y así el Señor también pueda redimirla, que el paso sea de nosotros con el Señor. Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un gusto empezar esta semana con ustedes. No dejen de seguirnos por las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial, en su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.